Bienvenidas, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes, especialmente en el momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Juan Millanao Orrego, es docente de nuestra universidad. Bienvenido, pastor. Gracias, un saludo a todos nuestros amigos. Cuando hablamos de crisis es una situación que casi no tiene solución. Pero cuando hablamos de crisis de liderazgo, entonces es más compleja la situación. Más compleja porque el líder está en una crisis. Y eso es lo que se perfila en el capítulo 6 de Isaías. Pero en todo esto aparece en este relato a Dios como principal protagonista, Dios como rey. Aunque Usías baje al descanso, hay un rey permanente. Hay un creador que está pendiente de su creación. En nuestra guía de estudio aparece una conversación que hay entre Confucio y uno de sus discípulos, digamos así. Porque hay elecciones en relación a qué haría una persona si tiene tres opciones. Pero a mí me interesó la última parte, ¿no es cierto?, cuando le dice que en realidad lo que más importa no es si falta la comida o las armas, lo que sea, sino que te crean. Sí. Digamos, en esta ilustración, digamos como la expectativa de la gente, ¿no es cierto? Como en los días de Usías, que fue un reino largo y próspero, y cuando eso se quiebra, entonces hay una crisis. Pero siempre la gente quiere, digamos, un liderazgo fuerte y confiable. Es decir, nadie quiere de líder un pollo desplumado, ¿no es cierto? Quiere más bien un águila, no un pollo desplumado. Pero de alguna manera el águila en algún momento se corta, se muere, y el pueblo parece indefenso, no solamente sin liderazgo, sino con problemas externos de los asirios. Pero Dios les revela que el centro del universo está en el templo de Dios en los cielos, y que desde allí se imparte la bendición a su pueblo. En el capítulo 6, versículo 1, se inicia este capítulo que hemos conversado durante esta semana, capítulo 6. Dice: en el año en que murió el rey Usías, y aquí está la crisis del liderazgo. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora hay un detalle acá. El problema no es que murió el rey, sino el problema por qué murió. Porque los reyes morían y había una sucesión, ¿no es cierto?, el hijo, qué sé yo. Pero aquí hay un problema con este rey, y que lo vamos a ver un poquito más adelante, y que produce justamente una crisis realmente terrible. Porque juntamente con eso habían otros pueblos que estaban tratando de tomarse todo este sector que era muy productivo, vamos a decir así, era muy deseable. Y tomarlo significaba que sus arcas iban a ser engrandecidas. Pero dice que en ese año, en ese momento de crisis, ¿qué sucede? Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Dónde estaba él? En el templo. ¿Qué te parece? Claro, es importante destacar lo que tú dices, porque el Señor está en el santuario celestial, en su templo. Y desde allí, entonces, tenemos la visión de que digamos, el cuartel general de nuestra salvación no está aquí en la tierra, está en los cielos, ¿ya? Está fuera del alcance de manipulaciones de liderazgo humano, etcétera, ¿no? No depende de inteligencia humana. Aquí hay un Dios poderoso que conduce los hilos del universo desde su templo, y que en forma especial protege a su iglesia, y en forma más específica bendice a su remanente. Pero también, quizás, amable oyente, usted le hace toda la historia que aparece en según Crónicas 26, de este pueblo de Judá, mientras tomó a Usías, el cual tenía 16 años de edad, y lo pusieron por rey. Y Usías edificó, dice, y restituyó a Judá después del reino de Amasías, qué sé yo. Pero luego repetí que él sigue y empieza a hacer algunas reformas, y es un buen rey, muy cercano a Dios, y le va muy bien, y hay un respeto.
Incluso fíjate que en las descripciones que hace este rey que comienza a hacer, digamos, algunas incursiones, aparece el nombre de este Usías allí. O sea, con un respeto, no de acercarse, no de tomarlo, porque no era cualquier cosa, era un hombre que tenía un buen liderazgo. ¿Y qué pasa con el liderazgo? La misma Biblia dice que en algún momento este rey, lamentablemente, cayó en el concepto de que él era capaz y fracasó. Pero me interesa pensar, Juan, en este concepto que Dios se manifiesta en toda su gloria frente a una situación de crisis. Dios le da la vida espiritual, le da la grandeza a Isaías para que de allí en adelante se prepare para cumplir un ministerio extraordinario. ¿Te parece? Claro. Bueno, tú ves que en general, si bien es cierto que Dios no promueve estos desórdenes, ¿no es cierto? Sin embargo, usa estas ocasiones para bendecir. La desesperación, la intranquilidad de su pueblo, es la ocasión que Dios usa para manifestar su cercanía, y lo hace a través de sus agentes, como es Isaías, al cual él se apresta a habilitar, a preparar para una tarea que excede por mucho capacidades humanas, porque la gente va a tener una actitud más bien hostil de rechazo, pero que igual debe ser hecha esa función de predicar el mensaje de Dios sin importar los resultados. Quizás sería muy útil pensar en una frase que aparece en 2 Crónicas 22:16. Cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Y una reflexión personal, porque quizás en algún momento nos podemos sentir fuertes, capaces, y ya hemos tenido todos los estudios necesarios, hemos progresado, hemos visto que nuestras manos han hecho muchas cosas hermosas, grandiosas, está prosperando mi liderazgo, están prosperados mis liderados. Quizá puede pasar que nuestro corazón se engrandezca, se enorgullezca, y puede venir una ruina muy similar a la que tuvo Usías. Por eso debemos cuidarnos en nuestro actuar, en nuestra dependencia de Dios cada día, cada instante, a la primera hora de la mañana, dedicarle un momento a conversar con el Señor y estar dispuestos a enfrentar el día con la ayuda de Él. Capítulo 6 de Isaías, versículo 1 en adelante, pero usualmente voy a ver el versículo 2, donde dice: por encima de él había serafines. Está viendo la visión que recibe Isaías. Cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿No te recuerda a ti el lugar santísimo del santuario del pueblo? Estaban los querubines estos también. Hay una relación muy directa. Está en la presencia de Dios, donde está exactamente el Señor mismo hablándolo. Bueno, uno ve aquí que hay una jerarquía y hay servidores de Dios que le ayudan en su ministerio a favor de los hombres en la tierra. Desde este centro nervioso de la salvación viene entonces la solución de Dios, ¿no? La solución para el pueblo que está en problemas de rebeldía contra Dios no viene de abajo, de una iniciativa desde abajo, sino de arriba. Es grande el contraste que se establece mientras hay enemigos externos, mientras hay un rey que leproso fallece y hay un vacío en el liderazgo. Cuando uno mira hacia arriba ve la solución, ¿ya? Si mira hacia abajo ve incertidumbre, inseguridad. Y esto es lo que nos falta, mirar un poco hacia los cielos, de donde el Señor sostiene este mundo y cuida especialmente a su pueblo remanente, ¿no? Era un detalle que habíamos conversado y quizás es bueno reflexionar sobre ello, porque Usías se presenta ante Dios y quedó herido por su santidad. Y eso es lo que pasa con él. Se presentó ante Dios, fue al altar también, fue al templo. En cambio,
Dios se presentó ante Isaías y éste quedó transformado por su santidad. ¿Qué diferencia hay en este concepto de adorar, de acercarse a Dios? ¿A qué te parece? En la Biblia muchas veces aparecen estas reacciones humanas. Somos tan bajos, tan pequeños, ¿no es cierto?, que ante esta gran santidad de Dios vemos que no solamente Dios está interesado en informar. Los líderes no solamente están para eso, sino están para ser canales de transformación. Por esta manifestación de Dios, Isaías entonces purificado y les da una nueva personalidad, es visto diferente por la gente, ¿ya? Frente a un gran problema, una gran solución. Y la solución viene del Señor a través de sus siervos los serafines, ¿no? La verdad que el entorno es muy útil. Es importante, amable oyente, que usted estudie un poquito el entorno de lo que está sucediendo para comprender el amor de Dios y cómo Dios actúa en los seres humanos. Hay una cita que dice que cuando Dios llama, también capacita, y eso es verdad. Y frente a la misión que va a tener Isaías, Dios se le presenta como el Rey de Reyes, el Señor de los ejércitos. E incluso escucha los cánticos de los serafines, qué cosa. Toda la tierra está llena de su gloria, dice el profeta. Y el profeta había sido fortalecido para la obra que tenía que hacer en sí. La misión de él fue realmente maravillosa, la de Isaías. Se le produce una transformación, y tocando con él sobre mi boca, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Es una idea para usted mencionar, sería bueno que la repitiera cuando hablamos de qué pecado tenía Isaías que fue transformado. Claro, no hay aquí una alusión a una lista de pecados, sino que realmente lo que tiene que ver aquí, que es limpiado, es su naturaleza. ¿Sí? Dice el verso 7, y tocando con él sobre mi boca, con este carbón encendido tomado del santuario, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado, ¿no? Que son expresiones distintas para pecado, ¿no? Culpa, pecado, son sinónimos para nosotros en castellano tal vez. Aquí se habla de distintas acepciones de pecado también, como aparece en otras partes. Quizás la versión más famosa es el Salmo 32, donde David confiesa pecado como errar el blanco, pecado como intención pecaminosa, Amargía, pensamiento, y pecado como, amartía es una expresión del Nuevo Testamento. Pero aquí en el Antiguo hay pecado como jatá, que es errar el blanco, pecado como peshá, que es intención pecaminosa, y pecado como awón, que es pecado con mano alzada. Es una persona que conoce a Dios, pero peca igual en forma rebelde. Así como David y también Isaías confiesa y le es reconocido distintas acepciones de pecado. Tanto David como Isaías se sienten como muertos, como él decía. Es decir, él se siente ya fuera de los vivientes debido al pecado. Entonces, el Señor no quiere que su instrumento entre en desesperación, ¿no es cierto? Y es por eso que lo limpia, lo purifica, ya lo perdona, en otras palabras, ¿sabes? Pero entonces no es que Isaías es pecador porque cometió y tiene una lista de pecados, sino que es pecador por naturaleza. Desde que fue concebido, nos va a decir la Biblia, que es pecador. Y así como el leopardo no puede cambiar sus manchas, así tampoco en su piel tampoco el ser humano puede limpiarse de esto que le es inherente, excepto por un rescate, por una obra de purificación que Dios haga en su favor. Es interesante la relación que hay y eso habría que notarlo también. Él está en el altar y quizás hay que mirar el día de la expiación. Eso me parece, y allí ocultándose estaba la gloria de Dios, ¿no es cierto?, incomprensible, juzgando y condenando a Dios así. Pero mira, carbón encendido es tomado desde el altar, otra alusión al lugar santísimo donde Dios se presenta.
Isaías quiso ofrecer el incienso, ¿no es cierto? Y cargó con su pecado. Y lamentablemente sufrió las consecuencias. Pero Claro. Isaías fue hecho incienso por Dios y su pecado fue perdonado. Quisiera leer en Isaías 6:8. Dice lo siguiente: Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Esta es una comisión real que se le entrega a Isaías. Otro texto donde Dios en su misericordia se manifiesta a Isaías y le encarga una comisión extraordinaria. Por eso que la respuesta de Isaías, al ver lo sublime, lo grandioso del Señor, le va a responder enseguida. Pero Dios, ¿cómo se acerca al ser humano y pregunta: ¿a quién enviaré? ¿Quién quiere ir? ¿Usted, amable oyente, también quiere ser uno de ellos? Qué interesante estas reflexiones que aparecen aquí en Isaías que acabamos de leer. Pero aquí hay un asunto de la misión. Esto revela que Dios tiene una misión e invita al instrumento humano a participar de ella, por gracia. No puede participar así como está, él debe limpiarlo primero, para que entonces escuche la comisión y la acepte, porque es una comisión pesada, ¿ya? No digamos que no están dispuestos a escuchar el consejo de Dios. Siempre están listos a llenar su agenda, pero no a seguir la agenda divina. En ese sentido es pesado. Entonces aquí este es un servicio que no es por coerción, no es por obligación, sino que Isaías responde por gratitud. Ha sido tan grandemente perdonado y limpiado que él considera seguramente un privilegio. Él tiene una reacción agradecida de participar de esta comisión, ¿ya? Y entonces, sí, como tú dices, Dios podría hacer las cosas por su cuenta, pero ha visto bien a bien el Señor invitar a que seres humanos lo representen, prediquen su mensaje de salvación. Isaías fue movido en realidad por lo que vio, por lo que sintió, por lo que se le habló, a responder enseguida: envíame a mí, porque el texto no, está redactado así: ¿a quién enviaré? Y enseguida: envíame a mí. Respondí yo. La voz del Señor, la respuesta de Isaías: envíame a mí. El contenido, el alcance, claro, por eso que después pregunta: Señor, ¿hasta cuándo? O sea, esto se ve medio pesado, ¿será por un tiempecito nomás? ¿O cuán largo es esto? Él pregunta: ¿hasta cuándo, Señor, voy a seguir en esto? Pero, digamos, cuando en la Biblia el profeta es enviado con un mensaje, el mensaje no es de él, es de Dios, ¿no es cierto? Y es respaldado con un poder que él no tiene, el poder del Espíritu Santo. Incluso se habla de una remoción, digamos, cosmológica, de afectación del sol y la luna. Es decir, Dios respalda sus palabras, su mensaje con manifestaciones celestiales, como sucede con Joel y otros profetas, ¿no es cierto? Así que en este caso no es distinto. Isaías es enviado con un mensaje que no le es propio, pero que tiene que ser dado sin importar la respuesta de los receptores de este mensaje. Interesante que el santuario se representa acá como un lugar de aliento para llevarlo adelante en la misión. Incluso Hebreos, capítulo 10, versículos 19 y 20, quizás dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su sangre. Esto es una comisión sagrada para cumplir la misión que Dios tiene en la tierra, como tú dijiste. Dios tiene una misión y usa a los seres humanos para que la cumplamos. Y como dijimos, Dios capacita cuando se necesita, siempre y cuando se cumpla la misión que Él ha designado. Ahora, ¿qué sucede en los versículos 9 y algunas cositas antes que se nos acabe el tiempo? Dice: y dijo, anda, y aquí viene el mensaje, tiene la misión,
que él queda perturbado. La verdad, estoy pensando en Daniel cuando recibe el mensaje del ángel, que casi no entiende lo que pasa con ese mensaje tan hermoso. Y dijo: anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Y luego al 10 dice: engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni convierta y haya para él santidad. Fíjate que este versículo es citado en el Nuevo Testamento en Mateo 13, en Marcos 4, en Lucas 8 y en Juan 12. Y fíjate que en Juan 12 dice estas cosas, Juan 12, 36. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Verso 38, 12:38 dice: para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio y quién ha revelado el brazo del Señor? Porque esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Ya? Entonces dice más adelante que con todo eso aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban. O sea, gente que creía en secreto. Es decir, todo lo que ocurre en el ministerio de Cristo está siendo, las palabras de Isaías están siendo interpretadas y cumplidas en los días del ministerio de Cristo aquí en la tierra. Así que sí, no hay ninguna duda de lo que quiso describir Isaías ahí en el verso 9 y 10, ¿no? Nos deja claro que en realidad no es que Dios esté mandándoles estas situaciones tan terribles, que no entiendan o oigan, sino que su rebeldía, su constante, vamos a decir así, ir en contra de la voluntad de Dios, de desoír tosudez de Dios. Exactamente, son tosudos, duros de cerviz, como dice la Biblia, ¿no? Toda la evidencia tienen al Señor de gloria, al Hijo de Dios con ellos, y para ello ya habían determinado en su mente que no lo iban a aceptar, que eran simplemente hijos de carpintero y nada más, ¿no? Claro, uno mira esta terrible situación que pasa al pueblo, pero quizás deberíamos volvernos a nosotros y decir: ¿y nosotros cómo estamos? Claro. ¿Estaremos parecidos a ese pueblo, rebelde, obstinado? No es algo solamente de bienestar físico como se idolatriza hoy día. Y no es solamente bienestar mental, es también crecimiento y bienestar espiritual, porque ellos no ven, no quieren oír por una situación anómala espiritual, ¿ya? No es cosa que no sean inteligentes, que no comprendan, sino que deciden espiritualmente rechazar esta evidencia, este mensaje. Muchas gracias por su atención. Los vamos a invitar para la próxima semana a otra conversación de su programa Diálogo Bíblico. Muchas gracias por la invitación.